arrancamos pues con un tema totalmente distinto. Vamos a dar la bienvenida a Pedro Cano. Pedro, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias por contar con nosotros. Y a María Félix Navarro, muchísimas gracias también a ti, María Félix. Bien, gracias a vosotros. Por acompañarnos. Ellos son el hermano y la madre de Carlos Cano. Hemos oído mucho hablar, ¿verdad?, de Carlos y de toda la movilización que se ha organizado pues en torno a él, también a la figura de Carmen. Y es que, bueno, pues pongamos en antecedentes a nuestros espectadores. Carlos Cano Navarro participaba en un piquete informativo del 15M durante la huelga general del 29 de marzo de 2012, junto a unas 200 personas más. 3 personas terminaban en el banquillo y uno de los acusados era absuelto, pero tanto Carlos como Carmen eran condenados a 3 años y 1 día de prisión, así como a pagar una multa de 3.655 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores, además de las costas del proceso. Bueno, pues mucho ha llovido, como se suele decir, desde que conocíais esta noticia. En fin, una travesía tortuosa, pendiente, cargada de obstáculos que, Pedro, tú en alguna ocasión has definido como carrera de fondo y María Félix como un maratón, antes a micro cerrado y desde luego, no nos cabe duda, como un verdadero calvario, ¿no? Bueno, pues este asunto empieza porque cuando son identificados y denunciados, le dijimos a nuestro hijo de ayudarle, de buscar un abogado, y él nos dijo que era suficiente con que le pagáramos la carrera y lo mantuviéramos, que eso era algo que tenía que afrontar, él era insolvente y por lo tanto pues actuó con un abogado de oficio. El juicio, según hemos ido viendo a lo largo de todos estos días de inquietud y de preguntar y de tanta gente que nos ha ayudado para buscar soluciones, parece ser que fue un juicio muy irregular, porque el fiscal pidió 1 año y al acabado el juicio, aparte de que durante el juicio hubo algunas anomalías como el hecho de que el juez solamente diera como, bueno, en las conclusiones del juez, solamente diera como válida la intervención de la dueña del local, que en este caso pues era la víctima, pero también era una parte interesada, puesto que, como mi hijo pensaba, él creía que iba a ser un juicio de falta y que se quedaría en pagar los daños y ya está. Por eso, digamos que hubo ese, vamos a llamarle descuido, ¿no?, de la situación. Bueno, aparte de esto, como decía, el fiscal pide 1 año y transcurre el juicio sin que nadie se diera cuenta ni hubiese posibilidad, por lo que hemos recabado, o si la había, no se practicó, y el juez espera a las conclusiones y a la sentencia para calificar el delito en un grado que la ley, esta ley, estipula que la pena mínima son 3 años y 1 día, más la multa, que eso ya supongo que no estará escrito, será a juicio de él. La multa de 3.600 y pico euros, que si no pueden pagar, la pagan en cárcel, supondría 6 meses más de cárcel. Sí. Esta situación no solamente es el hecho de que unas personas entren y se les quite la libertad. Por muy bien que estuvieran las cárceles instaladas, creo que cualquier persona, si se pone en situación, yo no quiero que sufran esto, simplemente que se acerquen con el pensamiento de lo que puede suceder. No es solamente la privación de libertad, es que eso supone antecedentes penales y, por lo tanto, en el caso de mi hijo, no podría hacer el MIR, acaba de terminar la carrera, es un estudiante brillante, ni podría ejercer la función pública, cosa que una persona como él, que tiene inquietudes sociales,
sería lo lógico que quisiera hacer hasta que estos antecedentes penales no caducaran. Tiene 25 años y, por lo tanto, él empezaría ahora la etapa fundamental para estructurar su vida. Y esa etapa fundamental para estructurar su vida se ve dañada por una pena injusta, una pena que no responde a la Constitución. La Constitución nos dice que la pena debe ser siempre para reconstruir a la persona, integrarla en la sociedad. Nuestro hijo, mi hijo, está perfectamente dotado para servir a la sociedad y está integrado en la sociedad. Esta circunstancia lo único que puede acarrearle es todo lo contrario. Entonces, la proporción del daño que hubiesen podido causar es grandísima. Es tan grande, tanto él como Carmen, que, sí, bueno, os digo también que esta señora que entró en ese piquete de 30 o 40 personas del 15M, pues una mujer de 56 años, separada, con un hijo de 18 que al tener 18 años se queda en tierra de nadie. Y además ella en paro y sin está en paro, en fin, quiero decir que me vaya a permitir que os recuerde esto, pero sí, lógicamente lo que ahora mismo estoy contando es nuestro caso familiar, ¿no? Bueno, pues hemos llegado a la conclusión, después de ir y venir, muchísima gente nos ha ayudado, muchísima gente normal y corriente, muchísimas personas que no están asociadas a ningún sitio, instituciones, en fin, eso Pedro después os lo puede enumerar. Hemos llegado a la conclusión de que si este proceso, que seguramente se instruyó mal, se desarrolló mal y ha terminado mal, ha llevado a una pena que cualquier persona, sea de la ideología que sea, esté donde esté, razona que el daño que se le va a infligir a estas dos personas es muchísimo mayor que el que ellos hayan podido hacer en esa actuación, entonces yo tengo que pensar que si ese proceso ha llevado a esa pena, ese proceso está mal. Y por lo tanto, estamos en el camino de ir a buscar todo lo que la ley ponga a nuestra disposición. No nos conformamos hoy, conociendo además a nuestro hijo, y como lo conocen toda la gente que está cerca de él, a que sea culpable de algo que le lleva a esto. No nos podemos conformar. Una situación que conocéis pues un año después, porque no se produce ninguna detención en el momento en el que suceden los hechos que provocan el que hoy estemos sentados aquí, y que hay que decir que, bueno, pues, que se vive doblemente bajo presión, porque a esa orden de ingreso inminente se sumaba la de busca y captura. Ni siquiera se ha permitido pues, ese ingreso voluntario, esa posibilidad. Y claro, eso a nuestros espectadores les puede llevar a pensar pues qué razones, qué argumentos pueden existir jurídicamente hablando, del tipo de riesgo de fuga, por ejemplo, para que Carlos o Carmen pues no puedan ni siquiera acceder a eso. La propia Carmen, en una entrevista que concedía a Público, poco después de conocer la noticia, comentaba precisamente que si bien en el procedimiento habitual el procurador comunica la noticia al abogado, que es este el que se pone en contacto con el cliente, en este caso pues no había quedado ni siquiera ese espacio para solicitar una dilación, os habían dejado sin margen de maniobra. Mira, la situación ahora mismo te la explico. Efectivamente, parece ser que la práctica del juez es hacerlo así. La mayoría de los jueces dejan un tiempo para que, después de que han firmado la sentencia ya para que se ejecute, dejan un tiempo para ingresar, para que las personas pues, se terminen de situar ante este acontecimiento que trunca todas sus relaciones y toda su vida. Parece ser que este juez no tiene esa clemencia y suele actuar así. Pero aquí se da otra circunstancia, y es que cuando la audiencia provincial a la que se recurrió, que entonces ya sí que recurrimos
con un abogado que era penalista y que conocía el juicio. Se pronuncia diciendo que la pena, en las palabras de ellos, porque la justicia nos oculta sus caminos y nos hace difícil entender sus palabras y sus frases, que eso es algo que nos tenemos que plantear los que estamos administrados por ella. En palabras de ellos, dice, la dosificación penológica es excesiva, pero a pesar de eso no desacreditan los términos del juez y dice que no se pueden hacer recursos ordinarios. Entonces nosotros entramos en una situación de shock, de impacto, y empezamos a pensar en que, bueno, que habría que pedir el indulto y tal. Pero ya os he dicho antes que muchas personas se han prestado a opinar, a darnos opiniones tanto a nosotros como a Carmen, como a los compañeros del 15M, que han hecho una labor excelente y están haciendo una labor excelente de acompañamiento a todos nosotros, como entidades y personalidades que nos han apoyado. Hay recursos que son extraordinarios. El juez, en buena ley, posiblemente, bueno, en buena ley desde el punto de vista de las personas que nos sentimos bajo ese peso, ¿no? Posiblemente hubiese tenido que dejar los 30 días antes de firmar esa ley en firme, esa ejecutoria en firme, para que, reflexionando, pudiéramos echar mano de esos medios extraordinarios. No lo ha hecho así y, por lo tanto, Carmen y Pedro, Carmen es que y el Carlos hermano y el padre comparten el nombre. Y nuestro hijo Carlos, sí, se encuentran ahora mismo, yo lo voy a calificar como una especie de limbo, de limbo, porque existen posibilidades de que existen posibilidades si el juez o otras instancias que desconozco, pero que están por ello. Hay muchísimas personas y personalidades que están por que no se ejecute la sentencia hasta agotar todas las vías legales en este caso. Este caso ha conmovido a la instancia, es un caso de tipo personal, porque cualquiera de nuestros hijos se puede ver en esa situación, porque estén en el sitio o porque circunstancialmente estén. Es un caso social, porque la sociedad entiende que hay una contradicción entre el derecho a la huelga y defender las necesidades de este país, que está tan mal, y las penas que se están aplicando a otros casos, a otras circunstancias, cómo se están tratando otras personas que ya se sabe que han hecho delitos de mayor trascendencia y de mayor daño a la sociedad. Y también es un caso que ha llegado al nivel de la política, porque se pone en cuestión el derecho a estar en la calle y protestar, por lo menos reclamar, por lo menos decir que no solamente somos personas que votamos cada 4 años, que también tenemos opinión según se van dando los acontecimientos y que se nos tiene que tener en cuenta, porque nosotros somos los administrados por delegación, pero tenemos voz, tenemos más voz que el voto de los 4 años. Entonces, esto ya ha cogido un interés que para nosotros nos ha desbordado, pero que a nivel personal pues está el que si Pedro y yo, el padre y yo, entendemos que nuestro hijo está preparado, está formado, puede equivocarse, pero no es el estilo de él. Es un chico con inquietud social, no se merece esto.
No prosperaba ese recurso ante la audiencia que, bueno, pues en más de una ocasión se ha señalado observando, analizando todo este procedimiento que había fundamentado hasta el cansancio, ¿no? Esos argumentos. Sí. Se hablaba de esa falta de dosimetría y de algunos aspectos que inciden precisamente en lo que comentaba María Félix al principio de la entrevista, ¿no? Esas posibles irregularidades y esos saltos, ¿no?, que se habían podido producir. Obviamente para que el juez pueda dictar esa sentencia y la audiencia ratificarla, tiene que estar de acuerdo con algún tipo de norma. Creo que eso lo entendemos todos. Claro. ¿Qué tipo de norma permite que solamente la voz de una víctima levante la presunción de inocencia? Bueno, pues es un mecanismo judicial que se utiliza en los casos en los que la agresión se produce en la intimidad. Por ejemplo, cuando nos encontramos con una víctima de violencia doméstica o una violación. En esos casos, obviamente, es muy difícil recabar pruebas para poder aplicar justicia ante el agresor de esa víctima. Entonces existe un mecanismo, se tiene que examinar que la víctima que declara cumpla una serie de requisitos y entonces en esos casos el agresor puede ser culpado sin mediar más pruebas o testimonio. Esto, repito, cuando nos encontramos con alguien que te zurra en un rincón de la calle o una violación, pues es normal que haya una protección de esa víctima. Cuando nos encontramos con este piquete con 30 o 40 personas de fuera, más la gente del bar, sí, que hay muchísimos más testimonios, y vemos que la sentencia descarta por completo cualquier testimonio que no sea el de la víctima y además se afana, como comentabas, en detallar por qué ese testimonio de la víctima se tiene en cuenta, con un montón de jurisprudencia, no solamente haciendo referencia a artículos, sino a casos anteriores, pues llama la atención porque es como presentar demasiada justificación y bueno, pues a todos nos llamó la atención, la verdad, mucho. Se habla de desmesura, de una condena desproporcionada y bueno, hay que decir que se repiten ideas como cortina de humo y también, bueno, se hablaría en el propio juicio de, bueno, pues una especie de elección, ¿no?, de conclusión ejemplarizante, así sí lo decía la propia Fiscalía. Sí. Podemos hablar de un caso puntual o como se ha ido ya planteando, se ha venido planteando, es un síntoma del miedo a las movilizaciones populares y una especie como de golpe en la mesa porque además el apoyo, el respaldo a Carlos y a Carmen pues ha derivado también en un poco aunar el apoyo a diferentes casos de personas que por toda la geografía española se encuentran en situaciones, si no similares, también injustas, sí, desde ese punto de vista. De hecho, mucha gente habrá oído hablar de los casos de los detenidos del 22M. Sí. El día en el que confluyeron todas las marchas de la dignidad en Madrid, en los que se han detectado muchísimas irregularidades. El caso de Isma y Miguel tiene hasta nombre. Hace poco, Ana y Tamara, también otro caso conocido, han sido culpadas de algo que no está probado que hayan sido ellas. De nuevo con una pena de 3 años, algo muy desproporcionado. Y nosotros, no porque los medios de información principales se hagan tanto eco, sino porque desde el principio, trabajando con el 15M de Granada y con Stop Represión, que fueron los primeros en dar voz a este tipo de cosas, aquí, como muchos otros colectivos están haciendo en el resto del país, nos empezamos a dar cuenta un poco de la envergadura de esta historia, no solo en lo que respecta a nuestras familias, sino a la actitud que se está tomando de represión social y entonces, pues claro, en efecto, tememos que esto sea una tendencia. Además, abunda en ello que la Fiscalía no puede
emitir un juicio que sea ejemplarizante, porque entonces es hacer víctimas, cabezas de turco a dos personas. O sea, el juicio, el proceso tiene que ir a ver qué ha pasado con esa denuncia y con esas personas. La intención del juicio nunca debe, a mi entender, nunca puede ser algo para dar ejemplo a la sociedad. El juicio se establece para ver si la víctima, la persona que ha denunciado un hecho, y las dos personas que son encausadas por ese hecho, han cometido una falta o un delito o lo que quiera que sea. El juicio no se puede instruir para que sea ejemplo social. Entonces, bueno, pues volvemos otra vez a pensar que aquí se delata una actitud que ahora mismo responde a una situación en nuestro país en donde hay un gran descontento, hay un montón de problemas de paro, de desahucio, de familias que se han desestructurado, que se han tenido que ir fuera para poder trabajar. No hace falta que os cuente esto, adornado con toda la corrupción que está saliendo a la luz. Y por lo tanto, pues están sucediendo muchísimas manifestaciones. Si se quiere desmontar la sanidad pública, si se está pisando las posibilidades de educación que se veían y que se podían beneficiar tantísima gente, si se está penalizando a personas que vienen de otros sitios porque tienen que buscar cómo trabajar, y hay manifestaciones en la calle y hay convocatorias de huelga. El problema no son las huelgas ni la convocatoria. El problema es que hay un descontento. Y hacemos lo que muchas veces sucede, o sea, es más fácil prohibir. Desgraciadamente vivimos en una sociedad que nos parece más sencillo prohibir que ver cómo solucionar los problemas. Y esto es lo que está sucediendo. Y esto es lo que se añade al dolor que estamos padeciendo, ¿no? Que va mucho más allá de las circunstancias en las que, sin duda, estamos empeñados en solucionar para estas personas, ¿no? Casos como el de Carlos, pues claro, lógicamente traen a la palestra otras cuestiones que siguen sobre la mesa, como la reforma del Código Penal, esa propuesta que hacía hace poco la COE de que no se informe sobre una huelga hasta la víspera de la misma, y bueno, la propia rectificación del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, la también llamada Ley Fernández, Ley Mordaza o Ley de Patada en la Puerta, por considerar el propio Consejo General del Poder Judicial e incluso el Consejo Fiscal que estamos ante un documento inconstitucional. ¿Pensáis que esto puede ser una puerta abierta a la esperanza en este sentido, o que las rectificaciones que además ya han sido publicadas pues no llegan en realidad a tocar la esencia de esa deriva a la que hacía alusión María Félix? Aquí pasa una cosa, ¿no? Es que el caso es muy injusto y además de una manera muy flagrante, obvia, mucho. La prueba está en que no solo desde el 15M de Granada, esto represión, otros nodos del 15M de Córdoba, de Sevilla, de Murcia, de Zaragoza, o sea, no os podéis imaginar la cantidad de apoyo, se ha recibido apoyo, sino que hay apoyo de la facultad en la que ha estudiado Carlos porque lo conocen. El decano, el rector, se han adherido personalmente han emitido informes al indulto. Es significativo que lo hagan, perdona Pedro, personas como Noam Chomsky, sí, que ya nos está dando un poco una idea de la dimensión que ha cobrado. La repercusión en redes sociales, que es una cosa que no se puede captar en un medio, ha sido increíble la cantidad de personalidades que han publicado su foto con un cartel de apoyo. Sí. Hemos perdido la cuenta. Tanto de gente de a pie como de gente con más renombre. El pueblo de Castro del Río ha creado una plataforma de apoyo a Carmen y Carlos desde el primer día en el que se ratificó la sentencia.
se ha estado reuniendo durante más de 2 semanas, todos los días, en un pueblo de 8.000 personas, de entre 200 y 300 en la puerta del ayuntamiento. Efectivamente. Tú piensas que nosotros volvíamos de Granada de hablar con el abogado y empezar a tramitar documentación y buscar soluciones, cuando nos enteramos, porque no nos habían dicho nada, de que a las 9 de la noche se reunían en la puerta del ayuntamiento un montón de personas para reclamar la libertad de Carlos y de Carmen. Vosotros pensad esto, lo que ha supuesto para nosotros y la fuerza que nos ha dado. Todos los días a las 9 de la noche. Nunca se ha visto el sitio frío ni con falta de gente. Mínimo 200, 300, hasta 400 personas. Durante 2 semanas, todos los días. Que ya le pedimos a la plataforma, cuando se hizo una manifestación en la que hasta 1000 personas pudieron estar ahí, que pararan un poco porque nos parecía un esfuerzo tremendo y la gente sigue parándonos por la calle diciendo ¿cómo va esto? Que nos vamos a juntar otra vez, que vamos a empezar otra vez a reunirnos, vamos a juntarnos otra vez. Gente normal, sencilla, de todas las edades, personas que conocen a nuestros hijos, que conocen a Carlos a través de sus hijos, de sus sobrinos, de su familia, que nos conocen a nosotros como familia y que nos consideran víctimas de una injusticia. Sencillamente eso, porque las personas que han cogido sus fotos y se han puesto no conocen a Carlos, no nos conocen a nosotros, no conocen a Carmen. Ven que es injusto, que el hecho en sí es una injusticia. Claro. Pero imagínate lo que supone para todos nosotros, que personas que además nos conocen, hemos recibido adhesiones desde Bilbao, desde Murcia, que toda nuestra familia es de allí, de Granada, de la gente que conoce a Carlos, de la gente que nos conoce en Córdoba y en la provincia. Nosotros somos personas que tenemos trabajo con servicio público, al público. Bueno, pues a todo eso añádele a aquellas personas que se han hecho las fotos y que han hecho manifestaciones, porque sin conocer a Carmen ni a Carlos, se ve claramente que esto es un hecho injusto. Sí. El mismo Parlamento andaluz, sí, todos los grupos de la mesa del Parlamento han firmado un documento. El Pleno, todos los grupos, o sea, gente de todos los colores políticos, reconocidos, no sospechados, sino gente que está militando y que son representantes electos, han dado apoyo a las solicitudes de absolución y de indulto. Hay una campaña de firmas en change.org, ¿verdad? En change.org, en la que podéis buscar, sí, Ministerio de Justicia, Indulto, Carmen y Carlos, sí, y aparecerá en la que llevamos más de 15.000 firmas en cuestión de una semana, en la que hemos estado recabando. Y repito, la respuesta de las redes sociales es increíble. Ayer me crucé una persona con una camiseta de Carmen y de mi hermano por la calle. Es que se me encogió el corazón. Esto hace que ese agotamiento, ¿verdad?, pues por lo menos no haga mella, ¿no? Os permita seguir adelante, sentiros tan arropados. Es una cosa curiosa, claro, porque también son procesos personales, claro, y sentimentales que cada uno vive de una manera. Yo he decidido que tengo que tener fuerza para vivir, que uno mismo no se merece estar mal, si no ha hecho nada malo, menos todavía, pero es que Carmen y mi hermano no se merecen que yo esté mal. Claro. Mira, entonces, pues, te quería comentar respecto de la campaña de las firmas. Sí. Las firmas en Internet tienen un tipo de valor, pero pensar que las firmas con nombre, apellido, Documento Nacional de Identidad y firma, llevamos ya más de 6.000 recogidas. En Castro del Río hay cerca de 4.000 firmas y las otras están repartidas entre pueblos que están alrededor de Castro y Córdoba. Y todavía se siguen recogiendo firmas porque empezamos con la premura
de pedir el indulto, y ya os estoy comunicando que ese es el último paso, porque pedir el indulto es pedir perdón, reconocer que se ha hecho una cosa. Ese es el lenguaje jurídico. La palabra del juez es palabra de Dios y es partir de esa situación, queramos o no queramos. Estén Carmen y Carlos convencidos de ello o no. Es el mal menor ante esta situación de injusticia. Claro. Entonces, el último recurso. Bueno, pues planteado ese último recurso, tenemos un montón de documentos de tipo personal, de amigos, de familiares y de instituciones que apoyan la causa. Las personas y las instituciones que conocen de cerca a nuestro hijo, a Carlos, lo hacen con un matiz especial, y las personas que no conocen lo hacen por el hecho disparatado de la pena y del proceso. Y por lo tanto, pues de verdad que ha habido días que me pesaba todo el cuerpo y la mente, ¿no? Además, después de pero es lo que dice Pedro, ¿no? Con los medios, lo que dice Pedro, ¿no? Es tantísimas las personas que sin nosotros pedirlo siquiera se han interesado y están dispuestos a ayudar como buenamente puedan, que no nos podemos permitir el deprimirnos, no nos podemos ir abajo, tenemos que seguir hasta agotar todas las posibilidades. Y por eso de aquel terrible 29M al ya inminente 28J, ¿verdad? Esa sí. Convocatoria que, bueno, tiene alcance internacional y, bueno, que ya en perspectiva, pues, nos habla de aviso a embajadas y a consulados, ¿no? Que toda la ciudadanía global se una en bloque, ¿no? Sí. Más allá del caso, como tú misma has comentado antes, sí. Hay una voluntad de entender qué ocurre con la represión de la gente que sale a defender sus derechos a la calle. Y entonces los grupos antirrepresión, las asambleas del 15 de mayo y otros grupos, partidos y organizaciones afines están uniendo fuerzas para una convocatoria este fin de semana. Hay ciudades en las que se va a hacer el viernes, hay algunas ciudades en las que se va a hacer el viernes. La convocatoria principal es el sábado 28 y la idea es esta. Es recordar no solo este caso, que se ha hecho tan grande porque Carmen y Carlos apostaron por dar la cara, que es lo que hacen los inocentes, y esta convocatoria llama a la gente a solidarizarse con muchas otras situaciones y a recordar que como no estemos nosotros pendientes, el legislador está teniendo carta blanca cada 4 años, sea del signo que sea. Solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Que solo el pueblo salva al pueblo. Eso dice Carlos. Eso dice Carlos. Bueno, yo quiero decirle una cosa. Sí. Pensando ya en esa trascendencia de todo lo que se hace, yo quisiera hacer un llamamiento. No sé si procede, tampoco pasa nada si no se dice, pero de verdad que es penoso. Yo, en mi puesto de trabajo recibo muchas circunstancias personales muy de cerca, muy al desnudo. Y aunque nos tengamos que distraer y haya fiesta y la gente se salga a la calle para evadirse un poco de la situación es difícil. La situación es difícil, es comprometida y está dando un país enfermo y un país con problemas a largo plazo. Yo quisiera hacer un llamamiento a que todas las fuerzas sociales, organizadas o no organizadas, empezaran a ponerse de acuerdo en cosas tan importantes como es lo que está sucediendo. Que a mí me da igual quién salga en la foto. Y creo que con esto explico lo que quiero decir. Que hay que llegar a soluciones, que no nos merecemos esto.
que partimos de unas condiciones que no nos merecemos esto que está sucediendo. Que si la gente, todo ese montón de gente a la que aprovecho para agradecer el esfuerzo, se ha unido porque ha visto una causa en donde se practica la injusticia de forma institucional, pensemos que se está practicando la injusticia sin que estén las instituciones tan a la vista, que nos tenemos que juntar, que la gente, los que pueden deben de llegar a formar acuerdos y actuar, porque en nuestro país y la gente no nos merecemos esto. Por eso, más allá de la lucha, pues hacéis propuestas concretas como la modificación del artículo 315 del Código Penal o proponer una iniciativa legislativa popular que modifique dicho artículo y en cualquier caso pues ese compromiso para que más allá, y esto os lo hemos podido escuchar a todos los miembros de la familia, pues no les suceda a nadie más, que la historia no se repita. Y bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo, pero no sé, Pedro, si te gustaría también pues dar un último mensaje para que bueno, pues nos acerquemos a ese espacio web en el que podremos encontrar toda la información al día. Tenemos esas 3 carloscarmenabsolucion.wordpress.com. Yo quiero recordar que además de la campaña de Change.org podemos también colaborar económicamente a través de esa dotación en las cuentas bancarias, en los números que se nos indican, y que podemos informarnos también por otras vías para que dispongamos de todos esos datos y podamos entender la circunstancia tan delicada en la que os encontráis y cómo estáis viviendo este momento, como decías, con todo lo que tiene de intimidad y todo lo que tiene de exposición. Sí, por supuesto hace falta ayuda financiera, especialmente porque son cantidades importantes. Hay muchas pero multas. Fíjate que lo que se ve aquí es la cantidad de gente tomando iniciativa, porque cada una de las acciones de las que estás hablando no salen de un único punto, no salen de 2 o 3 cabezas o personas que se han sentado a pensar, a montar campañas, sino que son de muchísimos grupos de gente que lleva muchísimo tiempo implicado en que este tipo de cosas no pasen. Entonces, tenemos que ser más personas, tenemos que ser más grupos, cada uno desde su perspectiva, pero todos somos los responsables de construir nuestra propia sociedad. No hay niñera para la sociedad, porque somos nosotros. Bueno, pues ahí dejamos ese mensaje y bueno, pues os agradezco muchísimo que hayáis estado con nosotros hoy, Pedro, María Félix. Gracias a vosotros. Mucho ánimo, mucha fuerza y mucha suerte. Gracias. Muchas gracias.